Bueno, como está dando vueltas el tema de la corredención, ya lo había dicho, de María Corredentora, voy a tratarlo de otra forma. Ha sido dicho que la corredención no tiene sentido. Pues veamos si es así. Esto es algo que merece ser analizado, si realmente eso no es así, y si nos importa seriamente verlo, ¿no? Y pienso hacerlo en forma resumida porque para arguir hay mucho. Solo dar referencias, pocas, que juzgo que son suficientes. Primero, ¿qué significa redimir? Vamos a ponernos de acuerdo sobre los términos. Es la acción de rescatar de la esclavitud al cautivo mediante un precio. La redención, operada por el Señor, con su pasión, a eso nos referimos, y culminada en la cruz, es el rescate nuestro. Él nos rescató así de la esclavitud del pecado, de la esclavitud de Satanás, éramos esclavos de Satanás, y el precio fue su sangre, su carne humana. Y aclaremos, es bueno aclarar, que no fue como por ahí alguna vez lo leí o vimos en algunos mensajes de estos que mandan por la red y que después los hacen virales, los pasan como incluso cadenas, cosa que hay que decirle no a las cadenas. Decía eso, tremendamente equivocado, que Jesús le había pagado ese rescate al diablo. Eso nunca pudo haber sido. Ese nunca pudo ser el rescate. El diablo es una criatura y por tal inferior a Jesucristo, que es Dios. Dios en carne humana, pero Dios en unión hipostática. Por lo tanto, no puede Dios pagarle al demonio. Eso no es así. En todo caso, la sangre de Cristo es la justificación debida a Dios Padre que ningún otro hombre que no fuera al mismo tiempo Dios podía obtener. Bueno, dicho esto, ¿qué es entonces la corredención? Es la redención subordinada, es decir, ordenada por debajo a la redención de Cristo, siendo Cristo el único redentor. Corredención está ordenada a la redención de Cristo, pero por debajo de la redención. Redención de Cristo porque el único redentor, claro, es Cristo, no hay otro. Es decir, que no hay corredentor sin redentor, pero que no es lo mismo. Corredentor es todo aquel que participa del rescate de las almas, del poder del enemigo y de sus propios pecados. O sea, que contribuye o participa del rescate de alguien, lo rescata de la muerte eterna. Y veamos una interesante analogía. Leemos del Tratado sobre la Contemplación de Dios, cuyo autor es un abad del siglo XII, contemporáneo de San Bernardo, es Guillermo de San Teodorico. Decía Guillermo de San Teodorico, tú, refiriéndose a Jesucristo, nos amaste primero para que nosotros te amáramos. No es que tengas necesidad de ser amado por nosotros, pero nos habías hecho para algo que no podíamos ser sin amarte. Qué bueno y qué profundo, ¿eh? Esto mismo se aplica a la corredención, es decir, nos hizo Dios de tal modo que no podemos ser o alcanzar nuestra plenitud si no lo amamos a Él. Si no amamos como Él. Él no tiene necesidad de amor. Sin embargo, nos hizo para que lo amáramos. Y lo mismo, la redención no tendría necesidad de nadie más que de Cristo, porque es absoluta. Pero por esa imposición que Él nos pone de amar, entonces ha querido que haya corredentores. Para mí esta es una analogía perfecta. Segundo, es
en el caso concreto de la persona de Cristo, es el propio Dios que llama a la corredención, que nos obliga a ser corredentores, y lo vemos con toda evidencia cuando manda a los apóstoles a ir a todo el mundo a anunciar el Evangelio y a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Lo dice en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 16, versículos del 15 al 16, donde dice: id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará. El que no crea se condenará. Tal la condición entonces para la salvación, el anuncio de parte de los apóstoles. Hacer prosélitos. Otra cosa que también fue discutida, que se decía que era una tontería también hacer proselitismo. Pues el Señor nos manda a ser prosélitos. ¿Cómo nos manda a ser corredentores? Es decir, hacer prosélitos que reconozcan a Jesucristo como Salvador y por medio del acto bautismal se incorporen a la Iglesia. Todo eso es corredención. Pero no solo eso, sino porque además a la Iglesia que el Señor ha fundado, la ha dotado de los medios de salvación. Es decir, no solo del bautismo, sino de todos los demás sacramentos y por encima y primero la Eucaristía, que es la fuente y que es el culmen de la vida espiritual de la Iglesia y de su misión. Todo parte de la Eucaristía y todo fluye hacia ella y concluye en la Eucaristía. La Iglesia se nutre, vive de la Eucaristía y en la Eucaristía está encerrada toda la salvación, en la persona del mismo Salvador y en su sacrificio redentor. Sí, toda la salvación, puesto que la Eucaristía es el signo sacramental de la presencia viva y operante, actuante del Señor entre nosotros. Y la celebración eucarística culmina en el sacrificio de la cruz, hecho misteriosamente pero realmente presente en cada Santa Misa. La Eucaristía y los demás sacramentos son medios de salvación, son medios de redención. Por tanto, los sacerdotes que administran los sacramentos cumplen con la misión de corredención mandada por el Señor. Vemos ahí donde está toda la corredención. Está en el anuncio, está en los sacramentos que tiene la Iglesia. Está en todo eso. Pero aquí no acaba la cosa, porque hay algo que Dios ha querido, además de que nosotros como Iglesia contribuyamos a través del anuncio de salvación, a través de los sacramentos, a la salvación de la humanidad. Ese algo más es lo que dice San Pablo de sí mismo en la carta a los Colosenses, en el primer capítulo, versículo 24, donde dice: completo en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo. Otras versiones dicen lo que falta a la pasión de Cristo, en favor de su cuerpo, que es la Iglesia. Pero así como corredención parecería para que no razona, sin ningún razonamiento profundo, o al menos serio, parecería que corredención es un contrasentido, ya que uno y solo uno es el Salvador. Así también uno podría decir, bueno, pero ¿cómo puede faltarle algo a la pasión de Cristo si es el único Redentor? ¿Cómo le puede faltar si su sacrificio es perfecto, por ser nada menos que el sacrificio del Santísimo Hijo de Dios? ¿Cómo puede ser esto? Pues bien, porque Él mismo quiere, el Señor Jesucristo, que haya corredentores, porque nos llama a asociarnos a su pasión. Entonces, nada le falta a su sacrificio porque sea imperfecto. Sin embargo, sí le falta en orden no a la perfección, sino al llamado que nos hace a comprometernos en la salvación de otros. Y si es muy cierto que a la pasión de Cristo, obra perfectísima de redención, no le falta nada, sí le falta en cuanto a que la voluntad de Dios es que todos nosotros
contribuyamos con nuestro propio padecer, nuestro sufrimiento a su obra de salvación. Que seamos solidarios con los demás, con nuestro propio sufrimiento. Nos pide contribuir entonces a la salvación propia y de otros, no solo por la intercesión, por la súplica, por la oración, no solo mediante el anuncio, no solo con los sacramentos, sino con nuestros propios sufrimientos unidos a su pasión, unidos a la pasión de Cristo. ¿Para qué? Para la salvación de las almas. Ahí se ve entonces claramente de nuevo el tema de la corredención. Es decir, para la salvación de las almas, porque esto es el bien de la Iglesia y la función de la Iglesia. Y aquí está el por qué la corredención es querida por Dios. La corredención. Y en ese orden de cosas, que es querida por Dios, María es, por lo que ella padeció, por lo que dio en la cruz, de su propia carne, de su propio espíritu, por todo el dolor de su corazón purísimo, porque para eso fue creada inmaculada y siguió siendo inmaculada, su corazón virginal y maternal, por el anuncio salvífico manifiesto a través de todas sus apariciones, porque ella es también la primera evangelizadora. Ella es la enviada de la Santísima Trinidad al mundo desde hace 2000 años. Por todo ello, queridos hermanos, es corredentora, con pleno derecho y por antonomasia. Ella es la madre de la Iglesia, es ella la que lleva los sacramentos a Cristo, es ella la que anuncia y recuerda el anuncio salvífico, es ella la que ha compadecido en la cruz, unida estrechamente a la pasión y cruz de Cristo. Y repito, es con pleno derecho, corredentora, título dado, querido por el mismo Padre que la creó. Alabado sea Jesucristo y Ave María Purísima.